Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña como de costumbre la Leti Mosqueda. Hi Leti. Hi Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Patreon. Patreon, Threads, como @Crónicas de Crimen para que yo siempre como @Crónicas de Crimen para que nos den su follow. Ahí subimos información, fotos de nuestras crónicas, en el Patreon los links para que vean de dónde sacamos la información y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. La crónica del día de hoy yo ya la había planteado cuando salió inicialmente la serie de The Jinx alrededor del 2001, en HBO, al menos cuando yo la vi. La verdad me da gusto que nos hayamos esperado porque al final todo esto da un giro, no inesperado, pero sí ayudó a cerrar o dejó atrás muchas dudas. Nos pidieron la desaparición de Caitlin McCormack y cuando recordé quién era el marido de esta mujer, me vinieron a la mente dos cosas. Número 1, ¿cómo puede ser posible que el nombre de la víctima muchas veces pase a ser lo segundo en un caso? Y número 2, que ya sabía quién era el infeliz que la había asesinado y entonces el caso ya no puede ser solo de ella, sino de las demás víctimas de esta cosa que existió en ese planeta. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los asesinatos perpetrados por Robert Durst. Deshonor a ti, deshonor a tu familia. ¿Cómo te hizo sentir esta investigación? Triste. Al final del documental lloré. ¿Cuándo habla? No, cuando es que viste ya el vi la completo. segunda parte y me solté llorando. Tal vez traía ganas de llorar, ¿qué tiene? Aproveché. Pero, o sea, es que no te puedo decir por qué lloré porque entonces voy a arruinar toda la crónica. Pero me hizo sentir muy triste, muy indignada. Y como siempre es una de esas historias que se pudo haber detenido, la gente pudo haber hecho, sin culpar a nadie ni revictimizar, sino me refiero a la gente cercana a él, pudo haber hecho más para proteger a los demás y no lo hicieron. Dinero. Mucho dinero. Así es. Esta crónica hubiera iniciado con algo así como Caitlin McCormack, también conocida como Katie, fue la esposa de Robert Durst, heredero de una de las familias más ricas de Nueva York. En 1982, Katie desapareció misteriosamente y su caso permanece sin resolver hasta el día de hoy. La desaparición de Katie ha sido objeto de una de las investigaciones más complejas y fascinantes en la historia de los crímenes sin resolver de Estados Unidos. En el momento de su desaparición, se pensaba que Katie había abandonado a su esposo y se había mudado a otra ciudad, pero la evidencia sugiere que algo mucho más oscuro podría haber sucedido. A lo largo de los años se han generado varias teorías, especialmente después de que Robert Durst fuera vinculado a otros crímenes, como el asesinato de Susan Berman y la muerte de su vecino Maurice Black, lo que aumentó las sospechas en su contra. Y con ese inicio nos vamos a quedar. Sin más, vámonos al inicio de todo este caso. Siguiendo este patrón, vamos a hablarles primero del personaje por el que todas estas víctimas se unen, o en donde todas ellas convergen, Robert Durst. Robert Alan Durst nació en la ciudad de Nueva York el 12 de abril de 1943 y creció en Scottsdale, New York. Era el hijo mayor del magnate inmobiliario Seymour Durst y su esposa Bernice Herstein.
Su abuelo paterno, Joseph Durst, originalmente un sastre judío de Austria-Hungría, emigró a Estados Unidos en 1902 y con el tiempo se convirtió en administrador y promotor inmobiliario, fundando la organización Durst en 1927. Los 3 hermanos menores de Robert son Douglas, Tommy y Wendy Durst. Cuando Robert tenía 6 o 7 años, no está bien claro, en algunos lugares dicen 6, en otros dicen 7, su madre se quitó la vida saltando del tejado de la casa familiar en Scarsdale. Más tarde, él afirmó haberlo presenciado, afirmando que momentos antes de la muerte de su mamá, su papá lo acompañó hasta una ventana para que la pudiera ver cómo se lanzaba. Pero en una entrevista en Nueva York, el New York Times, en el 2015, su hermano Douglas negó que Robert hubiera presenciado el suicidio, porque dice que cuando su mamá se quita la vida, ninguno de los 4 hijos estaban en la casa. ¿Okay? Cuando eran niños, Robert y Douglas recibieron terapia por rivalidad entre hermanos, son los 2 primeros, y un informe de un psiquiatra, que es cuando él tenía alrededor de 10 u 11 años, de Robert, menciona que tiene descomposición de personalidad y posible inicios o incluso esquizofrenia. Aunque tenía 10 años, entonces no sé si a los 10 años ya se puede diagnosticar. En ese momento que estaba escuchando lo del diagnóstico de esquizofrenia, me acordé mucho de las niñas del Slender Man, porque la esquizofrenia comienza en la segunda o tercera década de la edad adulta. Y aunque hay muy pocos casos documentados en donde empiece en la niñez o en la adolescencia, hay que tener mucho conocimiento, mucha información, hacer muchas entrevistas, hacer muchas pruebas para poder dar ese diagnóstico. Y sobre todo, estamos hablando de una época en donde se diagnosticaba eso tanto que se convirtió en un diagnóstico basura. A todo el mundo le diagnosticaban con esquizofrenia por cualquier tipo de problema de comportamiento o de conducta. Lo más sencillo era desde niños, adolescentes, adultos, ancianos, esquizofrenia y medicamento para la esquizofrenia. O sea, si él tenía 10 años y nació en el 43, esto fue en el 53. Y 53. Y si nos acordamos de los DSMs, en el 52 se publicó el DSM-1. Entonces está muy acabadito de salir, está pues muy fresca la información. Sí se hizo mucha investigación para el DSM, pero la gente no tenía la suficiente experiencia con el manual como para hacer esos diagnósticos. Okay. Entonces, eso es lo que le diagnostican cuando tiene 10 años. George asistió a la escuela secundaria Scarsdale, en donde sus compañeros lo describieron como una persona solitaria que no le gustaba juntarse con nadie. Obtuvo una licenciatura en Economía en 1965 en la Universidad de Leith, en donde fue miembro del equipo universitario de La Crosse y gerente comercial del periódico estudiantil de Brown and White. Más tarde en ese año, George se matriculó en un programa de doctorado en la Universidad de California en Los Ángeles, en donde conoce a Susan Berman, quien con el tiempo se convertiría en su mejor amiga. Pero finalmente abandona la escuela y regresa a Nueva York en el 69. Susan Berman encontró una amiga y ella era una joven de pelo negro y flequillo abundante con un pasado igual de oscuro al de Robert. El padre de Susan era Dave Berman y había sido un reconocido gángster a cargo de los hoteles más lujosos de Las Vegas y aliado de los más grandes jefes de la mafia. Su madre también se había suicidado en un neuropsiquiátrico cuando ella era chica y Bobby estaba encantado y se hicieron los mejores amigos. George abrió una pequeña tienda de alimentos saludables en Vermont a principios de la década de 1970 y cierra la tienda más tarde en 1973 cuando su padre lo convenció de regresar a Nueva York, porque recordemos que era el primogénito de una de las familias más ricas que hay en Estados Unidos. Y al día de hoy, ellos son los dueños de la inmobiliaria más grande en Nueva York. ¿Okay? En el 92, debido a la conducta inapropiada de Robert, su padre rompió con la tradición y nombró a su segundo hijo, Douglas, para hacerse cargo de la organización Durst. Como primogénito, Robert se sentía con derecho de dirigir la empresa a pesar de su desprecio por ella.
Este desprecio lo podemos ver desde el momento en que no quiere dedicarse a lo que todos se dedican y en lugar de empezar a trabajar en la empresa desde los puestos más básicos como lo hicieron sus hermanos, él decide abrir su propia tiendita en Los Ángeles. Entonces el papá es como de que vas a venir o no, y es cuando decide nombrar al hermano. Entonces, si tomamos en consideración que desde niños ya los habían llevado a terapia porque tenían problemas de rivalidad y el papá elige que Douglas sea el que se queda al frente de la empresa, podemos apreciar o darnos cuenta que desde ahí ya hay muchos más problemas dentro de la vida familiar de Robert, ¿ok? Entonces, afirmó que Douglas le había robado lo que legítimamente le correspondía, lo que provocó el distanciamiento de Robert con el resto de su familia. Finalmente demandó su parte de la fortuna y fue comprado en el fideicomiso familiar por 65 millones en el 2006. Durante casi toda su vida adulta, Durst fue objeto de investigación y especulación en torno a 3 presuntos delitos, que son los principales que vamos a ver aquí el día de hoy. Número 1, la desaparición de su esposa, Caitlin McCormack, en el 82. El asesinato en el 2000 de su mejor amiga de toda la vida, Susan Berman. Y la muerte en el 2001 de un vecino, Maurice Black. Durst fue finalmente juzgado y absuelto del asesinato en el caso de Black, lo vamos a ver un poquito más adelante, y luego fue condenado por la muerte de Berman, también lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, a finales de 1971, Durst conoce a la higienista dental Caitlin McCormack y tras 2 citas la invita a compartir su casa en Vermont, a donde se mudó en enero de 1972. Después de que su padre lo presionara para que se estableciera en Nueva York y trabajara en la organización Durst, la pareja regresa a Manhattan, en donde se casan el 12 de abril de 1973, cuando ella apenas tenía 20 años. Es decir, cuando la conoce y la invita a vivir con él, ella tiene 17. ¿Okay? Robert Durst y Katie McCormack se conocieron a principios de los 70s, cuando él llevó un cheque de alquiler a su departamento en la calle 52. La familia Durst era dueña del edificio y ella quedó impresionada por este hombre de aires de grandeza. La primera época en el matrimonio fue de ensueño. Viajes en avión a Bangkok, cenas en restaurantes de Tribeca y salidas con amigos en el estudio 54, que era súper exclusivo en ese entonces. Se casaron en 1973, como ya lo mencioné. Y él tenía un poquito más de 30 años. Y ya no se llevaba bien con su familia cuando se casa con ella. Las cosas parecían ir bien, pero con el tiempo la relación dejó de ser un cuento de hadas para transformarse en un infierno. Mucha de la información que viene aquí, la mayoría la pueden encontrar ustedes en un documental. El primer documental de él que salió se llama The Jinx, también voy a hablar de él un poquito más adelante, y creo que fue en HBO, que fue donde yo vi lo vi la primera vez. Y ahorita creo que está en Prime. Yo lo vi en HBO Max. En Max. Y le sumaron 2 episodios más a los primeros 4 que yo había visto. Le sumaron 2 episodios más en donde viene como el desenlace de todo esto que vamos a estar viendo a lo largo de esta crónica. Entonces, sí, ahí vienen muchas entrevistas con gente que lo conoce, viene inclusive su familia, sale muy poquito porque ellos obviamente a ese nivel no iban a querer estar involucrados en el caso. Y es algo que me llama mucho la atención, lo vamos a discutir un poquito más adelante, porque sí está muy bizarro. Y salen entrevistas con Susan y salen entrevistas con la hermana y el cuñado de Katie. El hermano y la cuñada de Caitlin. Ok, entonces. Kathleen. Las cosas iban bien, pero con el tiempo la relación dejó de ser un cuento de hadas para convertirse en un infierno. Él desaprobaba la carrera de Katie, la celaba y empezó a golpearla. Según consignó la revista Vanity Fair, una vez la sacó del cabello de una reunión familiar y hasta llegó a obligarla a abortar a pesar de que ella quería tener un hijo.
Robert empezó a ver a otras mujeres, incluidas la hermana de Mia Farrow. Katie se hundió en el alcohol y la cocaína por estos años y ella quería divorciarse, pero había un acuerdo prenupcial y no quería irse sin luchar, por dinero también obviamente. Buscó a un abogado que le dijo que reuniera todos los documentos que pudiera y junto a su mejor amiga Gilbert Najami revisaron las cosas de Bobby y encontraron resúmenes bancarios y declaraciones de impuestos. Con esta información podía pedir manutención. Y en eso estaban cuando Gilbert organizó una fiesta en su casa el domingo 31 de diciembre del 81, a la que Katie no estaba invitada porque ella estaba con su marido. Estaban en South Salem. Ella llega desaliñada, sin invitación a la fiesta que tiene su amiga. Le dice que si se puede quedar ahí. Su amiga le dice, claro, adelante, pásale. Y alrededor de las 7 suena el teléfono, le habla Robert y Katie se despide y dice, me quiere en la casa, está realmente molesto. Y sus últimas palabras antes de marcharse fue, tengo miedo de lo que haga Robert, prométeme que si algo me pasa, no lo vas a dejar ir, no lo vas a soltar tan fácilmente. El 1 de febrero del 82, Katie dejó de atender sus llamadas y sus amigos y familiares sintieron que algo estaba mal. Por esa época, el teléfono se había convertido básicamente en su salvavidas emocional y cada vez que necesitaba desahogarse o hablar con alguien, hablaba por teléfono, ya sea con su amiga, con sus hermanos, entonces siempre estaba en contacto con alguien. El 1 de febrero del 82, ella deja de contestar llamadas y 4 días más tarde, el 5 de febrero, Durst entra en una comisaría de Manhattan para denunciar la desaparición de su esposa. Durst fue llevado ante un detective y dijo que no había tenido noticias de Katie desde el domingo, un hecho que al principio no le había parecido raro porque, según su argumento, era usual que su mujer pasara un par de días fuera de su casa debido a que estaba haciendo sus prácticas médicas. Ante los oficiales, Durst contó que ese domingo Katie había regresado a su cabaña en Salem de la fiesta y que habían discutido. Después, según su testimonio, la llevó a la estación de Katona para que tomara el tren a las 9:15 con dirección a su casa de Manhattan. Siempre de acuerdo a sus dichos, Durst la llamó más tarde y ella estaba en la cama y aseguró que esa había sido su última charla con ella. ¿Okay? Entonces, la última persona que la vio antes de Robert con vida, en teoría, fue su amiga. Cuando le dice, tengo miedo. ¿Okay? Fue vista por última vez el 31 de enero de 1982, cuando apareció en la fiesta de Gilbert Najami en Newtown, Connecticut. Se da cuenta que estaba alterada, vestía pantalones deportivos rojos, lo cual le parecía muy extraño, ya que McCormack nunca vestía tan informal, menos en público. Tras recibir una llamada de su esposo, como ya se los comenté, se va a su casa asustada en South Salem, Nueva York, y esa es la primera declaración que da su amiga. Las dos mujeres debían encontrarse el día siguiente en The Lions Gate, un pub de Manhattan, cuando Caitlin no apareció, y entonces Najami se preocupa y llama repetidamente a la policía durante varios días. Más tarde esa semana, Durst denuncia la desaparición de su esposa, y tanto el portero como el conserje del departamento de la pareja en Riverside Drive afirmaron haber visto a McCormack en el edificio el 1 de febrero, el día después de su última vista indiscutible. ¿Okay? Ahora, tomemos en consideración que tanto el portero como el conserje de los departamentos trabajaban para la familia de Durst. ¿Okay? El portero además afirmó haberla visto solo de espaldas y a media cuadra de distancia, por lo que no podía estar seguro de que fuera ella, pero se suponía que era ella. Llevaba la ropa de ella. Un investigador privado contratado por el abogado de Durst informó posteriormente que el portero afirmó no haber visto llegar a McCormack y que podría no haber estado trabajando la noche de su desaparición. Tan solo 3 semanas después de que Robert denunciara la desaparición de su esposa, el conserje de Riverside Drive encontró algunas de sus pertenencias en el compactador de basura del edificio. Tan solo 3 semanas después de que se desaparece, Robert va, mi esposa ya me dejó, no está en la casa, yo hablé con ella, sí nos peleamos, tengo testigos. Y luego el portero dice, a la 3ª semana de que ella salió, hay cosas personales de ella, prendas personales de ella en la basura, en el compactador de basura.
Y cosas que hubiera necesitado, que ella no hubiera tirado, digamos, porque eran sus apuntes de la escuela, su ropa, todas sus pertenencias. Y lo curioso, lo que llama la atención de esto es, y lo hemos visto en varias crónicas, cuando alguien hace algo o desaparece a alguien, comienzan a hablar de ellos en pasado o se empiezan a deshacer de cosas. Y si se supone que se pelearon, pero él estaba esperando que regresara y va la reporta como desaparecida, ¿por qué te desharías de sus pertenencias? Y de lo más personal, o sea, a menos que supieras que no va a regresar. Volver. Exactamente. 3 semanas antes de la desaparición, McCormack había sido atendida en el centro médico Jacobi del Bronx por moretes en la cara. Tenía hematomas en toda su cara. Le contó a una amiga que Durst la había golpeado, pero no presentó cargos por el incidente. McCormack le pidió a Durst un acuerdo de divorcio de $250,000 y lo que él hizo fue cancelar su tarjeta de crédito, eliminar su nombre de la cuenta bancaria que tenían compartida y se negó a pagar su deuda, su matrícula de medicina. O sea, ya no te voy a pagar la escuela, ya no tienes tarjeta. Básicamente la dejó en la calle. Al momento de la desaparición de McCormack, Durst llevaba 3 años saliendo con Prudence Farrow, la hermana de Mia Farrow, y vivía en un departamento separado de Katie. ¿Okay? Entonces, básicamente seguía casado con ella porque todo el mundo sabía en el jet set, en la farándula en ese entonces, que ellos estaban casados, pero vivían en departamentos separados. Como podrán darse cuenta, la golpeaba, él tenía un amante y ella solamente quería divorciarse y muy probablemente fue lo que hizo que le tronara la tacha, el hecho de que ella le haya dicho, ¿sabes qué? Ok, pues ya no quieres nada conmigo, ya no, mejor me voy, dame el divorcio. Y como tenía los documentos que había encontrado con Najami, entonces... Bueno. Lo que pasa es que estamos hablando de una persona que utilizaba la coerción como para el control. O sea, nos estás describiendo una persona que necesita sentirse que está en control, que tiene los medios para hacer la vida complicada para los demás. O sea, la golpeaba, había agresiones verbales, lo más probable, había agresión psicológica, violencia económica. La obligó a que se practicara una terminación de un embarazo en contra de su voluntad. Entonces, todo eso pinta a una persona controladora. Y estamos hablando de un tiempo en donde no había teléfonos celulares, o sea, todo era con teléfonos de casa fijos. Entonces, si él se había estado encargando de aislarla poco a poco, pero ella todavía tenía como líneas de ayuda, una red de apoyo, y le dice ya puntualmente, ya se acabó, me voy a ir. Uh-huh. Como dices tú, eso pudo haberlo hecho que detonara. O sea, 100%. ¿Por qué? Porque entonces no tiene control. Uh-huh. Y que hemos visto con el ciclo de la violencia. El espiral se va haciendo cada vez más pequeño y el momento en el que hay un detonante tan fuerte como que se va a perder el control que se ha estado ejerciendo sobre la víctima, es cuando las cosas se salen de control. Y sobre todo con un personaje como este en el que nos damos cuenta que no tiene control sobre lo que está pasando desde muy joven en su vida. Su mamá se quita la vida. Obviamente nos damos cuenta que no es el favorito de su papá. Ya no tiene buena relación con su familia. Entonces... Sí, es que la tuvo en algún momento. Ajá. Entonces, para mí... O sea, tal vez lo que le quedaba o la persona a la que le quedaba que él podía seguir sometiendo era Katie, que aparte era muchísimo más chica que él. Entonces, probablemente esto, por eso digo que es lo que hizo que le tronara la tacha con ella específicamente. Sí, porque él realmente, además del dinero, de medios económicos, a él lo describen como una persona sin poder entablar muchas relaciones interpersonales, sin un lazo afectivo fuerte o positivo con su familia. Y Katie o Caitlin era casi todo lo contrario. Era muy social, muy amable, muy querida, su familia era muy linda. O sea, ella no creció con, digamos, todos los privilegios con los que Robert pudo haber crecido. Entonces, eso también lo hemos visto. Privilegios económicos. Económicos. Sí, económicos. Eso también lo hemos visto otra vez con los ciclos de violencia,
que cuando una persona es feliz y digamos, no quiero decir completa en el aspecto de que no tenía a lo mejor cualquier dificultad, sino una persona que digamos podría sobrevivir sin él. Es ese tipo de relaciones en donde hay como están tan disparejos en la parte emocional, le causa mucho conflicto a una persona como vamos describiendo a Robert hasta ahorita. O sea, podría ser que a él el coraje que le tenía, además de la necesidad del control, es verla a ella que podía ser feliz, que no lo necesitaba, que iba a poder avanzar. Ese tipo de cosas los pueden volver violentos. Durst inicialmente ofreció $100,000 por el regreso de su esposa o por alguien que le diera información de dónde estaba y luego redujo la cantidad a $15,000 en cuestión de semanas. Cuando Najami, la amiga de Caitlyn, y su hermana se enteraron de que había sido reportada como desaparecida por Durst, se metieron sin permiso en su casa de campo en South Salem, que fue a donde ella se regresa cuando Durst le habla por teléfono y le dice te quiero aquí, que ella estaba en la fiesta de su amiga, con la esperanza de encontrar alguna pista de dónde estaba Katie. Y en lugar de eso, descubren que la residencia había sido completamente saqueada, el correo de McCormack o de Katie seguía sin abrir y que todas sus pertenencias estaban en la basura. No solo del departamento de Nueva York, en Manhattan, sino de la casa en South Salem también. Entonces, literal estaba borrando de su existencia. Sí. Tras la desaparición de Caitlyn, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York declaró que Durst afirmó haberse hablado con ella por última vez cuando lo llamó desde el departamento de Riverside Drive y dijo que la última vez que la vio fue en la estación de tren, en donde planeaba tomar el tren a las 9:15 con destino a Manhattan. También afirmó que el 4 de febrero el supervisor de la Facultad de Medicina lo llamó por teléfono para decirle que ella había faltado a clase toda la semana tras haber llamado para reportarse como enferma el 1 de febrero. Se desconoció si McCormack había hecho esa llamada. Entonces, la última vez que la ven en vivo es el 31 de enero. En teoría, el baile deja la estación del tren. Ella toma el tren de las 9:15, se va a su departamento en Riverside Drive en Manhattan. Ahí habla a su escuela y le dice, no me voy a presentar porque estoy enferma. Ni mañana ni pasado. El portero la ve de lejos, piensa que es ella y el conserje también. El conserje. Y él dice que habló con ella cuando llegó ese día en la noche, ¿no? Robert dice que habló con ella cuando llegó ese día en la noche. Entonces, ¿qué sucede? Tienen una coartada. ¿Por qué? Porque la han visto. Entonces, yo no la pude desaparecer porque hay más gente que está diciendo que la vio en donde yo no estaba. Y que habló por teléfono con alguien más. Exactamente. Durst se divorció de McCormack o de Caitlyn 8 años después de su desaparición, alegando abandono conyugal. En el 2016, su familia solicitó que se declarara legalmente muerta a Caitlyn, solicitud que fue concedida al año siguiente. La madre de Caitlyn, Ann McCormack, intentó demandar a Durst por $100 millones, alegando que había asesinado a su hija y privado a sus padres del derecho a enterrarla. Los padres ya fallecieron. La hermana menor de Caitlyn, Mary McCormack, también cree que Durst la asesinó. La policía del estado de Nueva York reabrió discretamente la investigación criminal sobre la desaparición en 1999, registrando la casa de campo de South Salem por primera vez en 1999. Está cabrón. Ella desapareció en 1982. Y hasta el 99. Hicieron su investigación y nunca revisaron la casa. Hasta el 99. Y más allá de todo lo que ya sabemos de la policía, estamos hablando de 1982. Una persona multimillonaria muy poderosa que fue y reporta a su esposa como desaparecida. Uh-huh. Pensemos en la mente de la policía. No hay necesidad de investigar nada, porque la señora se fue. O también puede ser el pedo en el que nos vamos a meter si vamos y le decimos que tenemos que revisar su casa. Esa es la otra posibilidad. Es la otra posibilidad. Me voy a quedar sin trabajo yo,
mi familia y mis descendientes. ¿Y qué tal Hasta el que perro. son las dos también? ¿Sabes? O sea, una le ayuda a la otra. La investigación se hizo pública hasta noviembre del año 2000. Ok, cuando yo cumplí 18 años. Saquen cuentas. Saquen cuentas, sí. Yo nací cuando ella se desapareció. Hasta aquí vamos a llegar con la desaparición de Caitlin. Les prometo que ahorita vamos a regresar a todo. Susan Berman era la amiga de Durst desde muchísimos años antes de que conociera a esta Caitlin. Y ella, aquí dice que le había facilitado su coartada pública tras la desaparición de McCormack. Porque cuando empiezan las investigaciones, se dan cuenta que la que habla por teléfono para decir que no se va a presentar a la escuela es muy probablemente Susan Berman. No es Caitlin. Ok, entonces, ella era hija de David Berman, una importante figura del crimen organizado judío estadounidense que dominaba el juego ilegal en Minneapolis durante la Gran Depresión y que posteriormente se hizo cargo del hotel y casino Flamingo en el Strip de Las Vegas. El 24 de diciembre del 2000, Berman fue encontrada asesinada en su casa de Benedict Canyon en Los Ángeles, California, después de que sus vecinos llamaran a la policía para informar que su puerta estaba abierta y que uno de sus perros se había salido. Pocos días después, una carta dirigida al departamento de la policía de Beverly Hills, con matasellos del 23 de diciembre, contenía la dirección de Berman y la palabra cadáver. En el sobre, Beverly, de Beverly Hills, estaba mal escrito y decía, se escribe B grande, E-V-E-R-L-Y, y estaba escrito B grande, E-V, E otra vez, R-L-E-Y. O sea, tenía una E de más entre la L y la Y. Se sabe que Durst estuvo en el norte de Carolina días antes de la muerte de Berman y que voló de San Francisco a Nueva York la noche anterior al descubrimiento del cuerpo. También se sabe que no estaba completo y no sabía escribir bien. ¿Ok? Entonces, Berman había recibido recientemente $50,000 de Durst en 2 pagos, aunque Durst confirmó al Departamento de Policía de Los Ángeles que le había enviado $25,000 a Berman y que había enviado por fax a los investigadores una copia de su declaración de 1982 sobre su esposa desaparecida. Se negó a ser interrogado más tarde sobre el asesinato. Durst declaró en el 2005 que Berman lo llamó poco antes de su muerte para comunicarle que el LAPD quería hablar con ella, la policía de Los Ángeles, del departamento de Los Ángeles, quería hablar con ella sobre la desaparición de McCormack. Un estudio de las notas del caso realizado por The Guardian puso en duda si la policía de Los Ángeles había realizado tal llamada o si la entonces fiscal del distrito del condado de Westchester, Janine Pirro, había programado una entrevista con Berman. Tras recibir el aviso de su hermana Wendy de que la investigación sobre McCormack se había reabierto, Durst se ocultó y se mudó a Galveston, Texas, disfrazándose de una mujer muda para evitar las investigaciones policiales. La biógrafa de Berman, Katie Scott, ha afirmado que Durst la mató porque sabía demasiado sobre la desaparición de su esposa. Quiero hacerte un paréntesis. Ya sé que fue mucho. Mande. No. ¿Berman? ¿Cómo se llama? Susan. No. La distrito. Fiscal de distrito. Janine Pirro. No nos cae bien ella, ¿eh? Estaba completamente del lado de la verdad y ella quería encontrar qué había pasado realmente, pero ella no nos cae bien. No quiero que a través de esta historia en algún momento pensemos que es una buena persona, porque no lo es. Es un Trump supporter. Y odia a la gente. Está bien. Entonces, después de ese paréntesis, no sé si captaron el volumen de cosas que dije en estos 3 renglones. Número 1. Cuando dicen que él le había dado el dinero, él dice
que solamente le había dado $25,000, no los $50,000. Y que había enviado por fax a los investigadores una copia de su declaración de 1982 sobre su esposa desaparecida. Él sabía que la investigación se estaba abriendo otra vez porque su hermana le había avisado. Entonces, aquí que converge o que se junta. Susan le habla y le dice, estoy preocupada porque me van a preguntar otra vez sobre la desaparición de Caitlin. Ella en ese momento tenía muchos problemas económicos. Uh-huh. Y él le dice, amiga, yo te voy a ayudar. Y le da los $50,000. Le da $25,000 primero. Él dice, no, solamente le mandé 25. Y le mandé a ella $25,000 y le mandé a la policía de Los Ángeles la copia de mi declaración de cuando se desaparece mi esposa. Y luego le dicen, ok, ¿quieres hablar al respecto? No. Nada más quiero que sepan que ya le mandé la copia a la policía, pero, güey, no te estamos preguntando eso. Nomás quiero que sepan. Ok, ¿quieres hablar más al respecto? No. Susan le habla. Tienen contacto. Ella en ese momento tenía muchos problemas económicos y le habla y le dice, oye, ¿qué crees? La policía está investigando otra vez el caso de Caitlin y estoy muy nerviosa. Y él dice, no pasa nada, te voy a mandar, ya sé que no tienes dinero, tienes problemas, te voy a mandar $50,000. Susan se muere, alguien la asesina, la encuentran asesinada, alguien manda una carta a la policía cadáver, con la nota que dice cadáver y Beverly mal escrito, y él se desaparece de la faz de la tierra y aparece en Galveston, Texas, haciéndose pasar por una mujer muda para que nadie le pregunte nada. De todas las cosas que pasan en la vida de ese hombre, cuando vi eso dije, no puede ser. Teniendo tanto dinero. La peluca más horrible. Sí, no, o sea, teniendo tanto dinero, pudiendo irse, que qué bueno que no, porque finalmente lo atraparon. Pudiendo irse a cualquier parte. A Cuba. Galveston, Texas, disfrazado de mujer muda. Y en un departamento horrible, güey. Pichurriento. Deja tú, o sea, horrible, sucio. Pero sucio. Ajá. Entonces, bueno, desaparece. Porque lo que se dice es que obviamente todo el mundo empieza a sospechar de él, porque qué casualidad que él desaparece, asesinan a Susan justo cuando van a reabrir la investigación sobre la muerte de Caitlin. Y aquí viene lo que hace que todo esto termine de reventar. Él se pierde, se va a vivir a Galveston, Texas, como una mujer muda. No lo supero eso. No. El 15 de noviembre del 2000, o sea, el mismo año en que muere Susan, el propietario de Galveston, Klaus René Dillman, fue contactado telefónicamente por un hombre que afirmaba ser asistente de una mujer sordomuda llamada Dorothy Senior. El nombre, güey, Dorothy. El 9 de octubre del 2001, Durst fue arrestado en Galveston un poco después de que se encontraran restos humanos de su anciano vecino Maurice Black, de 71 años, flotando en la bahía de Galveston. Fue puesto en libertad bajo fianza de $250,000 y no acudió a una audiencia judicial el 16 de octubre, por lo que se emitió una orden de arresto contra él por cargo de fugarse con la fianza. Ahora, tomemos en consideración que cuando a él lo encuentran y lo arrestan por el asesinato del señorcito, de Morris, todavía no saben que él es hijo de Durst. No saben que es el archimultimega millonario. ¿Ok? Es un señor al que vas a venir a tu audiencia porque están en Galveston, Texas, en donde nada pasa. Entonces, emiten la orden de arresto contra él por cargo de fuga bajo fianza. El 30 de noviembre, Durst fue atrapado dentro de un supermercado Wegmans en Bethlehem, Pensilvania, tras intentar robarse unos curitas, un periódico y un sándwich de ensalada de pollo, a pesar de traer $500 en efectivo en la bolsa y de traer $37,000 en efectivo en el carro que traía. Se quiso robar unos curitas
un periódico y un sándwich de pollo. O sea, en Bizarro Land, como dice el Joey. ¿No? ¿Cómo dice? No dice Bizarro Land. Bizarro World. En Bizarro World, como dice el Joey. O sea, what the fuck. Te puedo decir por qué, pero ya sabes la respuesta. ¿Por qué? Por pendejo. O sea, de verdad me flipo. Tomemos un momento para absorber esa información, por favor. ¿Por qué una persona, olviden la multimillonaria, que trae 500 bolas, $500 en su bolsillo, 37,000 en el carro, se robaría un sándwich de pollo? ¿Cuál es la explicación más lógica? ¿Quiere que lo atrapen? Traía la licencia de conducir De Black. de Black, el señorcito que había asesinado. Un revólver cargado. Un revólver con balas. Y la dirección de la casa de Gilbert Najami en Connecticut, la amiga de su esposa que había matado hacía 20 años. Y el mapita de Cuba. Porque ¿qué no hay en Cuba? Un tratado de extradición con Estados Unidos. Eso es lo que no tiene Cuba. Entonces, ¿por qué esta persona haría eso? Porque quiere que lo atrapen. Es lo que yo pienso. Yo también. Es yo lo también que todo eso el mundo pensé, dice sí. en el documental. Sí. Quería que lo atraparan. O quería llamar la atención. Yo pienso que quería que lo atraparan para volver a escaparse. Para volver a decir, Es justo lo que te iba a decir. no me van a atrapar otra vez. O tal vez porque eso es lo que en varios, pues en Reddit o en los comentarios de los clips en YouTube y me parece incluso que lo dicen o los policías durante el documental. Sí lo dicen. Lo que pasa es que estaba confiado que otra vez se iba a salir con la suya. O sea, estaba como calando. También en el tiempo que estaba prófugo de la justicia, cuando ya estaba la orden de arresto, había aprovechado para acechar a su hermano Douglas, visitando la entrada de la casa que tenía él en Katona, en Nueva York, armado. Durst contrató al abogado defensor John Waldron mientras estuvo detenido en Pensilvania y finalmente fue extraditado a Texas para su juicio. En el 2003, Durst es juzgado por el asesinato de Maurice Black y tras la muerte de Black, la fiscalía presenta al jurado únicamente un cargo de asesinato capital, sin cargos menores del asesinato ni homicidio involuntario. Durst contrató al abogado defensor Dick DeGuerin y alegó defensa propia. DeGuerin realizó 2 simulacros de juicio como preparación para el caso. El equipo de defensa de Durst tuvo dificultades para comunicarse con él y contrató al psiquiatra Milton Altshuler para que investigara. Tras 70 horas examinándolo, el psiquiatra diagnosticó a Durst con síndrome de Asperger, afirmando: toda su historia de vida es totalmente compatible con un diagnóstico de trastorno de Asperger. Su equipo de defensa argumentó en el juicio que el diagnóstico explicaba su comportamiento. Durst afirmó que Black, un solitario, irritable y conflictivo hombre, sacó su pistola de tiro al blanco calibre 22 de su escondite y lo amenazó con ella. Durante el forcejeo por la pistola, el arma se disparó y le disparó a Black en la cara. Durante el contrainterrogatorio, Durst admitió haber usado un cuchillo de pelar, 2 sierras y un hacha para desmembrar el cuerpo de Black antes de embolsar y arrojar sus restos a la bahía de Galveston. La cabeza de Black nunca fue recuperada, por lo que la fiscalía no pudo presentar pruebas forenses suficientes para refutar la versión de Durst sobre la pelea. Debido a la falta de pruebas forenses, el jurado absolvió a Durst de asesinato el 11 de noviembre del 2003. El 21 de diciembre del 2004, Durst se declaró culpable de 2 cargos de fuga de fianza y un cargo de manipulación de pruebas por el desmembramiento del cuerpo de Black. Como parte de un acuerdo con la fiscalía, recibió una sentencia de 5 años y se le computó el tiempo cumplido, lo que le obligó a cumplir 3 años en prisión. Durst fue puesto en libertad condicional el 15 de julio del 2005 y las normas de su liberación le exigían permanecer cerca de su domicilio. Se requería permiso para viajar. Ese diciembre, Durst realizó un viaje no autorizado a la pensión donde Black fue asesinado y a un centro comercial cercano. ¿Por qué? En el centro comercial se encontró con la ex jueza de la primera instancia de Galveston, Susan Criss, quien había presidido su juicio.
Debido a este incidente, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas determinó que Durst había violado los términos de su libertad condicional y lo envió de vuelta a la cárcel. Fue puesto en libertad nuevamente el 1 de marzo del 2006. O sea, menos de medio año estuvo otra vez en la cárcel después de que rompió su libertad condicional. Uh-huh. ¿Qué onda con la policía? Entonces, antes de eso, o bueno, entre eso, el 11 de diciembre del 2000, poco antes del asesinato de su amiga Susan Berman, Durst se casó con Deborah Lee Charatan. Según el New York Times, la pareja había compartido brevemente un apartamento en la Quinta Avenida en el 90, pero nunca han vivido juntos como marido y mujer. Durst una vez le dijo a su hermana Wendy que fue un matrimonio de conveniencia. Quería que Debbie pudiera recibir mi herencia y tenía la intención de suicidarme, dijo Durst en una declaración del 2005. Cuando Durst fue arrestado por el asesinato de Black en el 2001, Charatan le transfirió la fianza de $250,000 con la que salió después. También lo visitó en la cárcel y habló con él por teléfono regularmente, discutiendo su estrategia legal y otros asuntos personales y comerciales. Esta mujer, si ven el documental... Despreciable. Despreciable sí, ser. Sí. Miserable igual que él. Una mierdillas, vividora, así, o sea, de... Hasta el... Peor, así de lo feo. Ajá, feo. Entonces, tras el juicio a Black, Charatan supuestamente se distanció de Durst y de sus amoríos, tanto legales como de otro tipo. En particular, la mujer le dice que no se involucre con The Jinx, algo con lo que él no estaba de acuerdo en ese momento. The Jinx es el documental con la primera parte de toda esta historia que les estoy platicando. En esa primera parte, a él lo están entrevistando primero sobre la desaparición de su esposa, después sobre Susan, y luego ya llega el desenlace que ahorita se los voy a traer al final. Pero bueno, entonces ella le dice, no lo hagas. Los amigos de Charatan afirmaron que tras el arresto de Durst en el 2015, no había hablado con él desde que el documental empezó a emitirse en febrero. A pesar de seguir casada con Durst, se informó que Charatan vivía con Stephen E. Home en 2015. Home era un abogado especializado en bienes raíces en el área de la ciudad de Nueva York que gestionaba transacciones tanto para Durst como para Charatan. Real Estate Weekly informó que Home falleció el 17 de octubre del 2019 y que Charatan era su esposa, mientras seguía casada también con el Durst. ¿Okay? Charatan fue llamada esposa de Home en su funeral, en su obituario en línea y en el obituario en The New York Times. Poco después, Charatan envió una carta al Times en la que afirmaba que ella y Home no estaban casados y les pidió que publicaran una retractación. Charatan y Home participaron juntos en varias iniciativas filantrópicas, como ayudar al hombrecito que estaba en la cárcel a quitarle todo su dinero. Poco después de que Durst fuera condenado por el asesinato de Berman en septiembre del 2021, esto me estoy adelantando y ahorita les voy a platicar, un abogado de la familia de Kathleen McCormack envió al fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., una carta en la que afirmaba que el matrimonio entre Durst y Charatan era una farsa con el único fin de ayudar a instigar los delitos financieros y asesinatos de Durst, ocultar dichos actos y frustrar la investigación sobre la muerte de Kathleen. La carta solicitaba a la oficina de Vance que investigara estas acusaciones, así como la cuestión de la bigamia de Durst debido al matrimonio declarado públicamente con Charatan con Home. Esta carta representaba la segunda vez que la familia McCormack solicitaba a la Fiscalía de Distrito de Manhattan que investigaran estos asuntos. La primera vez fue en el 2020. Durst viajó y vivió bajo docenas de alias a lo largo de los años, usando diferentes identidades para comprar autos, alquilar departamentos y abrir cuentas de tarjetas de crédito. Tenía un escáner, una fotocopiadora y una laminadora, declaró a New York Week un empleado de Durst. Lo que no me di cuenta es que, sin darme cuenta, vi lo que había permitido a Robert Durst falsificar una licencia de conducir. Durst era un usuario prolífico de buzones privados y al parecer operaba bajo varios nombres relacionados con perros. Woofing LLC, Woof Woof LLC e Igor Fayette Inc. Eran parte de sus alias y empresas que él tenía o que tenían los nombres para poder recibir correspondencia. Otra vez, estas son cosas que pueden parecer
imposibles, pero recordemos que todo esto, sí, lo último ya fue en el 2020, pero la actividad principal de este hombre, cuando estuvo viajando más seguido, fue en los 80s y 90s, cuando no había tanta tecnología, cuando todavía se podían falsificar identificaciones, licencias de manejar, podías cambiarte nada más el nombre, ir al post office ir a... No estaba tan así el internet. Sí, o pues, sea, no había manera. De hecho, en unas semanas voy a traer otro caso específicamente de eso, de una mujer que se cambia tantas veces de nombre que al final nadie sabe cómo se llama en realidad, porque en ese entonces no había un problema con simplemente irte a otra ciudad y ya te llamabas diferente, sacabas tu identificación y no necesitabas documentos reales para ir a decir, hey, yo me llamo de esta manera. Simplemente llegabas, quiero mi identificación, me llamo tal, nací tal y ya. ¿Ok? Entonces, les digo los nombres de los perros con los que tenía él sus buzones privados. Y nos vamos décadas atrás. En el 80, Durst poseía 7 malamutes de Alaska, los perros, y todos se llamaban Igor. Murieron en circunstancias misteriosas, según su hermano Douglas. En diciembre del 2014, antes de la emisión de The Jinx, el documental, Douglas declaró al Times: en retrospectiva, ahora creo que practicaba matar y deshacerse de su esposa con estos perros. Durst fue grabado en una ocasión diciendo que quería Igor a Douglas. No sé si me explico. En lugar de decir quiero matarlo, decía quiero Igor, porque a todos los perros los había asesinado. Sin embargo, Durst ha refutado la afirmación de que tuviera 7 perros llamados Igor. Dijo que tenía 3, uno que fue atropellado y otro que murió en una cirugía tras comerse el corazón de una manzana antes del Igor que le duró para siempre. A partir del 2015, Durst tuvo varios problemas médicos importantes, incluyendo cirugías mayores por cáncer de esófago, la instalación de una derivación cerebral por hidrocefalia y una fusión espinal cervical. Cuando fue arrestado en Nueva Orleans en el 2015, se encontró que estaba en posesión de una variedad de drogas, incluyendo melatonina, un somnífero relajante muscular y medicamento para la presión arterial alta, el flujo sanguíneo y el reflujo ácido. Durante el juicio por asesinato de Berman, los abogados de Durst le dijeron al tribunal que tenía cáncer de vejiga. La notoriedad de Durst inspiró la película del 2010 All Good Things. All Good Things, cuyo título hace referencia a la tienda de alimentos saludables de Vermont del mismo nombre, fundada por Durst y McCormack. David Marks, el personaje basado en Durst, fue interpretado por Ryan Gosling y su esposa Katie por Kristen Dunst. Poco después de su estreno en cines, Durst contactó con el director Andrew Jarecki y expresó su aprobación a la película. Esto dio lugar a conversaciones entre ambos para su inclusión en DVD, lo que finalmente resultó en la coescritura, coproducción y dirección y participación de Jarecki en la miniserie documental de 2015, The Jinx: The Life and Death of Robert Durst. The Life and Death. La vida y muertes de Robert Durst. Emitida por HBO. Durante la producción de The Jinx, el hijastro de Susan Berman descubrió una carta de 1999 escrita por Durst que contenía el mismo error tipográfico de Beverly Hills, donde le ponía la E entre la L y la Y al final. Y que es el mismo error que tenía la carta anónima que se dirigió a la policía del cuerpo de Berman implicando a Durst en el asesinato. ¿Ok? Eso fue hasta el 2015 cuando se hizo el documental. Ahí fue donde el hijastro de Susan descubre la carta que tiene la misma falta de ortografía y es donde encuentran que él está involucrado también ahí. Cuando se le preguntó en marzo del 2015 si creía que Durst había asesinado a Black, Chris comentó, y cito: se veía que esta persona sabía lo que hacía y que no era la primera vez. El cuerpo estaba cortado a la perfección, como un cirujano que sabía usar esta herramienta en este hueso y cierto tipo de herramienta en este músculo. No parecía la primera vez, fue bastante aterrador. La investigadora privada Bobby Bacha argumenta que Maurice Black conocía a Durst desde hacía años y probablemente estuvo involucrado en la desaparición de su esposa Caitlin en 1982. Jarecki y los productores Mark Zimmerman y Zach Stuart Pointer se dieron cuenta de que habían descubierto posibles pruebas criminales y entregaron la segunda carta a la Fiscalía del Condado de Los Ángeles.
La nueva información condujo a la acusación formal de Durst por el asesinato en primer grado de Berman. El Buró Federal de Investigación, o FBI, arrestó a Durst en Nueva Orleans a la víspera de la emisión del último episodio de The Jinx. The Jinx termina con Durst entrando a un baño en donde su micrófono lo graba aparentemente diciéndose a sí mismo, y cito: "Ahí está, estás atrapado. Tienes razón, por supuesto, pero no puedes imaginar al resto. No sé qué hay en la casa. Oh, quiero esto, qué desastre. Él tenía razón, yo estaba equivocado. Y los eructos. Estoy teniendo dificultades con la pregunta. ¿Qué demonios hice? Los maté a todos, por supuesto". Más tarde se supo en 2019 que los cineastas alteraron la secuencia de los comentarios de Durst, aumentando la aparente severidad de sus reflexiones en el baño. En noviembre del 2023, HBO anunció que The Jinx Parte 2, una continuación de 6 episodios en la serie, estaba en producción con los mismos productores y director y se estrenó el 21 de abril del 2024. La segunda parte cubre los 8 años transcurridos entre la serie original del 2015 hasta la actualidad, incluyendo nuevas entrevistas, material oculto y las llamadas de Durst desde prisión. Y con esto vamos a cerrar esta primera parte. Prepárense para la segunda. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y o en Spotify. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, regálenos muchos likes. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quiera que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, regálenos un correo a info@cronicasdecrimen.mx. Como repetimos en todas las crónicas, créanlo su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye Jackie, bye Crónicas. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.